¿Qué tal? Seguimos en este 14ª edición de la visión de los líderes de Cronista de Apertura y ahora vamos a hablar, y le toca el turno, al sector de la banca. Y tenemos acá, bueno, un gran honor porque tenemos un representativo del sector bancario de lujo. Tenemos a Fabián Cohn, que es el CEO del Banco Galicia. ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Martín Saric, presidente ejecutivo del BBVA Argentina. Hola, Ariel. Juan Marota, CEO del HSBC, también aquí en la Argentina. Y Juan Cuatromo, presidente del Grupo Provincia, Banco Provincia. Así que, bueno, muy representado el sector, así que, bueno, es un gran gusto que estén con nosotros para hablar, bueno, de los desafíos que tiene el sector, de los desafíos, bueno, que se presentan y de alguna forma también tiene que ver con los desafíos que tiene la Argentina, empezando por el crédito, empezando por lo que tiene que ver con esta nueva etapa de la Argentina post pandemia. Y si les parece, empecemos por ese lado, ¿no? Digamos, ¿cómo están viendo ese escenario, ¿no? Salimos del proceso de la pandemia, cierto grado de recuperación. Se los dejo en sus manos que lo puedan definir desde la perspectiva de los bancos. Fabián. Bueno, gracias. Sí, hay una recuperación económica claramente. El año pasado la caída del PBI fue muy grande. Este año estamos viendo una recuperación. Una recuperación que se está dando en un contexto donde todavía hay muchas tensiones cambiarias, muchas tensiones inflacionarias. Con lo cual yo creo que el mercado ahora tiene la expectativa puesta en esta nueva etapa del gobierno, en el acuerdo con el Fondo Monetario, que nos parece un punto central para poder reordenar las expectativas y tener una visión de mediano plazo. Es necesario que Argentina vaya por un sendero de reducción del déficit fiscal, reducción de la inflación, planificación de sus pasivos en dólares y para darle un poco más de certidumbre a eso. El riesgo país tan alto que tenemos hoy lo que está mostrando es una incertidumbre muy grande desde los mercados internacionales, con lo cual creo que hay que volver a dar certidumbre a eso, porque esa es la base del crecimiento de los próximos años. Si nosotros logramos tener un riesgo país más lógico, vamos a poder tener proyectos de inversión grandes en el futuro. Entonces es muy importante lo que va a pasar de acá a marzo. Le damos una importancia, yo diría, crucial para lo que va a pasar en la macroeconomía y en el ambiente de negocios en los próximos años. Martín, ves que si compartís esa visión, y por otro lado, ¿cómo están trabajando, cómo están trabajando en el caso de ustedes, preparados para ese momento? Y bueno, hay números que indican que hay una cierta reactivación, por lo menos en algunos sectores, se ve claramente en los números en generales. Creo que eso va por barrios, no son todos iguales, ¿no? Pero ¿qué instrumentos nuevos se están preparando desde el punto de vista del banco y qué pensás hacia dónde van a dirigirse los servicios financieros, los servicios bancarios? A ver, primero coincido 100% con lo que decía Fabián recién. La macro es un limitante, bueno, la macro es un limitante evidentemente para el desarrollo de la Argentina, es un limitante también para el desarrollo del sistema financiero. Yo creo que el principal problema que tenemos una paradoja, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema financiero que en muchas dimensiones está muy sólido, está muy bien capitalizado, está líquido, ha atravesado un año y medio de pandemia con una calidad de activos muy buena, mucho mejor de lo que seguramente hubiéramos esperado un año y medio atrás. Un sector, que luego podemos meter en eso, que ha hecho una reconversión tecnológica bastante grande, que se ha digitalizado en su aproximación a los clientes. Pero claro, todo eso convive en un contexto de macro débil, de moneda muy débil y por lo tanto un sistema financiero muy reducido en tamaño, ¿no? Y reducido en tamaño, ¿por qué? Porque en el fondo lo que determina el tamaño de cualquiera de los bancos que estamos acá es los depósitos de nuestros clientes. Esa es la dimensión, la medida de dimensión. Y en la medida en que tenemos una economía con una tasa de inflación muy alta y bueno, y la verdad que una tasa de interés real negativa, como venimos teniendo sistemáticamente, yo diría, si miramos en las últimas décadas mayormente negativa y ahora muy fuertemente negativa, tenés un fuerte desincentivo al ahorro institucional en el sistema financiero. No tenés ahorro, no tenés depósitos,
no tenés la materia prima necesaria como para que el sistema financiero se convierta en un vehículo de desarrollo con el crédito de la economía argentina. Entonces, desde el punto de vista de preparación, yo creo que el sistema financiero está para una dimensión y una preparación de equipos, de tecnología, de menú de productos que podría ser muchísimo más, y lo que tenemos es una falta de materia prima muy significativa, ¿no? Ahora, dicho eso, evidentemente hay cosas que pueden empezar primero, que pueden disparar primero, y hay otras que seguramente tardarán más. Ahí me cuesta ver que tengamos, mientras la tasa de inflación sea alta, me cuesta ver que tengamos un desarrollo del mercado hipotecario. Creo que no está listo el entorno para eso también. Pero seguramente podríamos tener, con la expansión de la dimensión del sistema, podríamos tener un aumento muy rápido en la financiación al consumo y la financiación a las pymes, por ejemplo, mucho más de lo que somos capaces de hacer hoy, ¿no? Juan, el caso, bueno, bancos, bueno, todo de alguna forma, pero HSBC se ha volcado claramente al comercio exterior, a las exportaciones. Y bueno, uno de los sectores que mostró, fue una punta, tiene que ver con el sector exportador, sobre todo en materias primas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ven ustedes, incluso la perspectiva macro, digamos, desde eso? Perfecto. Mira, creo que el sector externo es uno de los sectores que explica el crecimiento que estamos viendo, este rebote económico en general que estamos viendo durante el año 2021. No solo han crecido fuerte las exportaciones, sino también las importaciones. Cuando uno mira las importaciones y su evolución año contra año, el crecimiento es cercano al 50%. Vos podrías decir que el año pasado fue totalmente atípico, entonces podemos ir un año anterior al 2019, las importaciones vienen creciendo 20% por encima del 2019 en este periodo de enero a octubre. Entonces, evidentemente ha mostrado cierto dinamismo. Las exportaciones, te diría, más por un crecimiento del precio que por cantidad, las importaciones más por cantidad que por precio. Vemos una evolución similar durante el año que viene, con precios de commodities manteniéndose en valores elevados respecto a lo que fue el precio de los últimos años. Y evidentemente, cuando vemos el desagregado de las importaciones, quizás rubros más relegados son la importación de autos, de bienes de consumo, y rubros que vienen más rápido en esta economía están relacionados a los sectores de bienes de capital, bienes intermedios, energía, y esa es una tendencia que vemos también se va a mantener en los próximos meses. La evolución de la economía en general, como decía Fabián, como decía Martín, la vemos más sólida en estos últimos meses inclusive, más con un crecimiento cercano al 10%, que nos va a dejar también quizás un empuje para el año que viene. Y evidentemente hay que disipar ciertas preguntas y ciertas fricciones que todavía existen. Hacíamos mención recién al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese también es un paso necesario para generar esa estabilidad y poder plantear un proceso de reconversión y de confianza al final del día. Porque podemos tener las medidas correctas o incorrectas, pero si no hay confianza va a ser muy difícil arrancar los motores. Juan, en el caso de ustedes, durante los últimos 2 años, tal vez en alguna forma basado en la decisión política, de orientación política, y además por ser un banco público, estuvieron además muy vinculados con todo lo que fue la asistencia, tanto al consumo como a la producción pyme, y vinculada con la emergencia de la pandemia, ¿no? ¿Cómo salen como banco y cómo ves que está reaccionando los sectores que ustedes atienden, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mira, en general lo que nosotros vemos no es muy distinto respecto de la dinámica en la recuperación económica. Nosotros, por supuesto, como bien vos explicabas, hemos puesto mucho énfasis en el financiamiento y la asistencia a los sectores productivos, que tuvo una dinámica distinta, digamos, porque durante la pandemia el primer énfasis estuvo puesto en la asistencia para sostener la actividad económica, sostener las unidades productivas funcionando y los puestos de trabajo, que era un desafío de financiar muchas veces capital de trabajo a corto plazo, con periodo de gracia, donde hubo muchas herramientas de política a disposición de todo el sistema financiero para generar ese tipo de asistencias. Ahora empezamos a percibir y a trabajar más con herramientas para financiar
proyectos de inversión de mayor plazo. Hoy a la mañana, por ejemplo, estuvimos junto con la Cámara de Leasing y muchos bancos en el Ministerio de Producción de Nación, donde se estaba lanzando una herramienta de financiamiento a través de ese tipo de productos. O sea, nosotros pusimos ese énfasis porque, por supuesto, es la definición política y tenía un rol claramente contracíclico y de apoyo a la pandemia, porque creo que muchas de las cuestiones que se mencionaron acá, más allá de los matices que podamos tener, tienen que ver con deudas de larga data y discusiones pendientes en Argentina, donde, por ejemplo, esta discusión con el fondo, a lo que creo que se está apuntando es que se dé en un marco de seriedad y respeto institucional, porque lo que no podemos tener es un mal acuerdo. Y a mi entender, mal acuerdo fue los que tuvimos durante 2018 y durante 2019, fundamentalmente porque no se respetaron los pasos institucionales, no se le dio espacio al Congreso para que la discusión que corresponde, dadas las implicancias institucionales que tiene un acuerdo con el fondo, que trasciende una administración o dos administraciones y que por lo tanto requiere de un consenso mucho más profundo. Creo que hoy el planteo está dado para que el Ejecutivo, que es quien lleva adelante la negociación, lleve al Congreso los términos de la conversación y el acuerdo, y ahí sí, todas las fuerzas políticas se expresen y den su opinión respecto de cuál es la mejor manera de transitar el tiempo que viene y la renegociación con el fondo. Hablamos antes también, creo que lo mencionaba Martín, el tema de la materia prima para el funcionamiento y lo que se ha visto incluso con una cantidad de estímulos por parte del gobierno en términos de tasa subsidiada, crédito de tasa subsidiada, es que no hay grandes demanda de crédito, ¿no? ¿Cuánto es función de lo que tiene que ver con el contexto político? ¿Cuánto tiene que ver con los, aún, por ejemplo, por decirle algo, los niveles de tasa de interés? ¿Cuánto es por la falta de reactivación? ¿Qué es lo que están viendo en el caso de ustedes? A ver, creo que sí, que es cierto, hoy estamos notando todos que no hay una gran demanda de crédito. Creo que los factores que vos comentaste, yo me animaría a decir que el primero es la tasa. Estructurar un crédito a largo plazo hoy con los números de inflación que tenemos, es muy difícil fijar una tasa en la que el tomador del crédito no pierda o no pierda el banco, digamos, pues es muy difícil saber cuál es la tasa que aplicaríamos en 2 o 3 años, ni hablar de 10, digamos, ¿no? En pesos. Y tampoco hay dólares. Entonces hay un tema me parece, volvemos al tema de la moneda, digamos, ¿no? A la importancia de volver a establecer una moneda sólida en Argentina. Esto va a llevar años, pero empezar ese camino de tener moneda, ese es uno de los problemas del crédito. Y el otro yo creo que fue que la reactivación está empezando, es una reactivación yo creo todavía más en donde se está aprovechando la capacidad ociosa que se había generado en el año de la pandemia. Creo que el año que viene sí, ya todas las empresas tienen que hacer inversiones para poder crecer, para generar nueva capacidad productiva y ahí esperemos que haya demanda de crédito. Esperemos también que haya condiciones macroeconómicas para que podamos fijar acuerdos a 5 años con empresas que son los plazos mínimos que se necesitan para construir una planta industrial, para construir operaciones energéticas, digamos. Las grandes inversiones en general requieren plazos un poco más largos que el préstamo a 1 o 2 años, con lo cual yo diría moneda, ese es un factor, y el otro es que yo creo que el año que viene ya va a haber más demanda de crédito de emprendimientos más grandes. Vuelvo un segundo al tema de la pandemia, pero para situarnos en un momento cero, por decirle de alguna forma, ¿no? Tenemos, y lo vemos desde ahora, bancos sólidos, bancos líquidos que soportaron todo lo que fue los últimos 2 años, por decirlo de alguna forma, respondieron en su momento demanda de dólares del público, remesones de estos días, digamos, la banca parece ser un actor que no pasa por dudas de otro momento, ¿no? Pero también en el túnel del tiempo pareciera ser que los bancos que había hace 2 años ya cambiaron de cara, cambiaron de fisonomía, cambiaron de estructura. ¿Cómo están viviendo? ¿Qué es lo que hicieron en el caso? Esto los invito a todos, ¿no? Porque me parece que... Pero bueno, en el caso... Bueno, a ver, yo creo que das con un tema que es sumamente interesante, porque me parece que en el fondo es lo que estamos viendo los que llevamos toda la vida en el sistema financiero. Uno no tiene que remontarse 25 años atrás para encontrar bancos totalmente diferentes a los que vemos hoy. Yo creo que con 5 alcanza.
A mí me gusta siempre dar un par de ejemplos que son absolutamente reales, por lo menos del banco en el que estoy yo, y que no tengo duda de que seguramente mis colegas pueden replicar los mismos números, ¿no? 4 años atrás, por cada 8 transacciones de ventanilla, de caja, de las que todo el mundo hacía la fila para hacer algo en una caja bancaria, de 8, 1 hoy. De 8, 1. La cantidad de productos que se vendían por canales digitales, el típico app, web, 5 años atrás, 5%, hoy arriba del 60%, ¿no? Entonces, son dinámicas de pandemia aceleradas, pero son dinámicas de prepandemia también. Entonces, yo creo que los bancos venimos haciendo, incitados muy fuertemente por la transformación de la demanda de nuestros clientes. Es decir, esto no es un tema que uno se levante a la mañana y se dé cuenta que qué buena idea transformarse. Es decir, lo nuestro es una réplica de algo que ocurre en un gran conjunto de industrias, derivado de un cambio cultural y de forma de conducirse de nuestros clientes, personas y empresas, muy fuerte en los últimos años, con acceso a múltiples canales, con acceso a numerosas opciones del sistema financiero tradicional y otras también, con la posibilidad de hacer casi cualquier cosa por sus propios medios, a la hora que quiere, desde el lugar que quiere. Eso es un cambio de paradigma para el sistema muy fuerte. Y yo creo que los bancos, todos en general, venimos haciendo 2 grandes transformaciones para ir atrás de eso y tratar de liderarlo, tratar también de mostrarle oportunidades nuevas a nuestros clientes. Y sin desarrollarlo, yo creo que hay una gran transformación tecnológica que tiene que ver también con el modelo de negocio. Se habla mucho, digitalización, canales nuevos, ¿no? Pero hay una que ocurre un poco más atrás, que quizás la vemos adentro de los bancos, que es una transformación de nuestros equipos muy fuerte. Las formas de trabajar, no solamente el trabajo remoto, los modelos híbridos, hemos ido a metodologías agile, hemos trabajado en forma mucho más transversal, ya los bancos no son la típica estructura de silos verticales, skills nuevos que se incorporan, que hay que meter en los bancos porque antes no tenía sentido, ahora sí, todo lo que tiene que ver con la experiencia de usuario, científicos de datos, programadores de metodologías nuevas que antes no tenían importancia. Esto es una revolución también de nuestro propio formato de trabajo, de la forma en que entendemos el liderazgo en cada uno de nuestros bancos. Es un tema realmente apasionante y de vuelta, yo creo que 5 años atrás, nada de esto era fuera de un papel académico, digamos, ¿no? Y 5 años, con lo cual lo que uno le queda por preguntarse es ¿dónde vamos a estar en 5 años? ¿No? Claro. Y el desafío, como digamos, también no es necesario ir a 5 años atrás, hace 2 años atrás, la amenaza de la fintech, los bancos versus la fintech, que era también un universo que estaba ahí, digamos, y hoy también parece haberse, esas fronteras parecen haberse diluido. Yo creo que hoy es una oportunidad. El desarrollo de tecnología ha ayudado a esta transformación que planteábamos, ¿no? Donde al final del día los bancos somos una empresa de servicios y nos debemos a nuestros clientes. Y creo que la pandemia aceleró en 4 o 5 años un desarrollo que ya venía sucediendo y ese desarrollo está muy soportado sobre la tecnología y tecnología digital para hacer transacciones físicas a transacciones electrónicas o digitales. Me parece que esta discusión o este planteo que se hacía unos años atrás sobre la tecnología disruptiva que planteaban algunas empresas, hoy claramente es una herramienta adicional. Generan tecnología que nosotros, las empresas de servicios, los bancos, las empresas de servicios financieros incorporamos y nos permiten ser mucho más ágiles al momento de desarrollar un nuevo producto o desarrollar un nuevo canal que ponemos a la mano de los clientes. Hay ejemplos muy concretos que pasaron en la Argentina en muy poquito tiempo atrás. Uno de ellos, y ha pasado en todos los bancos, es el e-check. En el pasado, una persona iba a una sucursal, agarraba una chequera física que era así de gorda, tenía que firmar físicamente un cheque, se lo daba a un proveedor, el tipo iba a la sucursal, tenía que volver a firmar el cheque. Hoy en nuestro banco, en el sistema financiero en general, las transacciones de cheques digitales o los e-checks, como se conoce en el mercado, van dejando atrás al cheque físico. Eso es una tendencia que no tiene ninguna vuelta atrás. Y así me parece que podemos nombrar una gran cantidad de ejemplos. Yo creo que al tener equipos más diversos también en los bancos,
Nosotros trabajamos muchísimo no solo con diversidad de género, diversidad de pensamiento, te diría, nos ayuda también a agilizar este proceso de cambio, este proceso de transformación y poner productos novedosos, y no solo el producto en sí mismo, sino el servicio que está atrás del producto, cómo llega el producto al usuario final y cómo ayudamos a nuestros clientes a tener un proceso más sencillo, un proceso más fácil, intuitivo, que no tenés que leer un manual para usar una aplicación. Claro. Y creo que la banca móvil en este contexto ha reemplazado las sucursales en gran medida. Esto que hacía mención Martina, cómo fueron cayendo las transacciones por caja, si uno mira los últimos 12, 18 meses, pre-pandemia, post-pandemia, cayeron en nuestro banco cerca del 80%. Las transacciones totales en HSBC en Argentina, más del 95%, se hacen a través de medios electrónicos. Entonces, fíjate que estas tendencias no solo no tienen vuelta atrás, sino que solo pueden acelerarse hacia adelante. Juan, en el caso del provincia, hablamos de una política también muy dirigida, sobre todo al sector PYME, ¿no? ¿Cómo evoluciona eso fuera de un contexto de tasas subsidiadas, digamos, ¿no? ¿Cómo se desarrolla una política hacia ese sector? En nuestro caso tiene que ver con algo que mencionaron ellos, pero que acá me separo un poco porque en mi caso yo asumo la conducción del banco en diciembre del 19 y todo este proceso de transformación además teníamos que enmarcarlo en algunas debilidades que tenía el desarrollo de la estrategia tecnológica del banco, sobre la cual tuvimos que trabajar mucho para generar esos mecanismos. Lo que decía Juan recién es clave. El ejemplo del e-check a veces parecería que no llega a una pyme, pero en realidad es al revés. Para una pyme la ganancia de eficiencia es mucho más grande porque a veces era el mismo dueño el que tenía que perder toda una mañana en el banco para descontar un cheque. Y hoy lo hace en 5 minutos y eso le permite el resto del día dedicarse a lo que tiene que hacer, que es administrar su negocio. Yo creo que nosotros, por supuesto, tenemos un énfasis y un foco en generar esas soluciones para el sector PYME, más viniendo desde un banco público. Por supuesto, nuestras decisiones de tasa siempre van a estar en tener los productos en términos muy competitivos, porque tiene que ver con la naturaleza del banco y la demanda del accionista, si se quiere, que es el gobierno de la provincia, pero a la par el acompañamiento clave y la verdadera plataforma y apalancamiento es generar todos estos servicios digitales también desde un banco público y que permitan ese acompañamiento que la pyme necesita, sea con un e-check o con un préstamo de capital de trabajo vía home banking, ¿no? Acompañando un desarrollo exportador, capacitando en lo que es comercio exterior, donde también dentro de hay muchas empresas con las capacidades y que a estos precios podrían estar exportando, pero que les falta el conocimiento y nosotros también como banco público creemos que hay ahí una tarea para desarrollar. O sea que en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer es tener la integralidad del foco en el acompañamiento a las pymes, porque además a nosotros sí, y esa ha sido nuestra experiencia estos 2 años, crecer en el segmento pyme nos ha permitido diversificar muy bien nuestros créditos y la calidad de nuestro activo y es lo que nos da hoy una situación muy sólida a nivel banco. Para el final, que va a ser unos minutos, les voy a pedir después vamos a ir a algunas definiciones de algunas cuestiones un poco más arduas vinculadas con la actividad, pero no quería dejar pasar también algo que decía Martín sobre cómo fue la estructura de trabajo interna en el banco, la metodología Agile. Y bueno, tanto Fabián como Juan en sus bancos también encararon cambios importantes, ¿no? Tanto de cómo van con la sustentabilidad prendida con los objetivos y demás, también los reportes, el cambio de sus balances. ¿Cómo es la experiencia que están viviendo en ese sentido? Bueno, desde el punto de vista de los cambios, creo que este tema de las fintechs que vos comentabas fue un aprendizaje para los bancos, ¿no? Es decir, esto pasó en todo el mundo. Emprendedores que en una mesa de garage desarrollaban alguna aplicación más simple que la que tenían los bancos de ese país, los desafió y los obligó a cambiar. Entonces, cuando vos hablas de agilidad, transformación, básicamente hoy los bancos nos parecemos a eso. Si vos vas a nuestro banco, por ejemplo, vas a ver mesas en donde hay un grupo de gente desarrollando aplicaciones para el banco como si fueran emprendedores de una fintech y están mirando, por ejemplo, e-checks o están mirando préstamos para el consumo. Entonces creo que los bancos hemos aprendido de esto, de ser ágiles y de empoderar a esa gente. Esa gente hoy no tiene que llamar a sistemas, tiene desarrolladores de sistemas, tiene ingenieros de datos, tiene expertos en
en clientes, lo que se llama experiencia del cliente, y esa es la gente que define los cambios de los bancos, con lo cual eso yo creo que eso vino para quedarse. Y nos tenemos que acostumbrar a convivir en este nuevo zoológico de fintechs y bancos. Los ves en todo el mundo. Pasa en el retail también. Ya no son solo los supermercados. Hay un montón de retailers que amenazan y que ofrecen productos. Vamos a convivir con esto. Y en definitiva el cliente va a elegir. El cliente va a elegir en dónde se siente cómodo, dónde quiere trabajar. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es cómo competimos para darle la mejor solución al cliente para que nos elijan. Claro. Sí, y estaba pensando para adelante, ¿no? Y creo que una cuestión adicional para sumar es, y mucho se utiliza esta palabra de sostenible, ¿no? Sostenibilidad. Y yo creo que parte de desarrollar estos productos de forma sostenible y ayudar a las empresas también a transitar esta compleja transición de la situación actual en una situación futuro donde todos buscamos esta carrera a lo que llamamos net zero, ¿no? A la generación de emisiones netas de carbono cero. Y cuando pensamos los productos en el banco, estamos hoy pensando cuáles van a ser esos servicios, esas necesidades de financiamiento que van a requerir nuestros clientes para transformar sus negocios y transformarlos en algo sustentable. Y creo que se ha acelerado mucho también en estos últimos 15 meses y yo creo que se va a acelerar más aún en los próximos 2 o 3 años esta carrera, yo la llamo carrera a las emisiones cero de carbono, y todos los bancos vamos a estar apoyando. HSBC está invirtiendo muchísimo esfuerzo, dinero, y hemos puesto un commitment de $1 trillón o 1.000 millones de dólares para financiar esta transición en nuestros clientes, ¿no? Esta transición de tecnología que van a requerir nuestros clientes. Y yendo ahora sí a un par también de definiciones de lo que hace a cuestiones del sistema financiero, vinculadas también con la macro, ¿cómo ven y cómo están viviendo dos procesos, ¿no? Uno, el que tiene que ver con un banco central tomando posiciones en las LELIQ, digamos, generándoles a los bancos una utilidad que es importante. ¿Y cómo ven ese proceso? Si ven que eso puede continuar así o si ven que es una dinámica que se va a cortar. Y luego también otra del mismo barrio, por decir una forma, que tiene que ver con este descalce de tasas, ¿no? Que están viviendo en el sistema de las tasas máximas para una cantidad de créditos y mínimas para créditos y máximas para colocaciones. ¿Cómo están viéndolo eso? ¿Cómo se sale de esa situación? Yo te diría, después de todo lo que hemos hablado en el último rato, yo creo que lo primero que debería aparecer en nuestra mente es que ninguno construye los bancos que estamos describiendo y enfrenta los procesos que estamos enfrentando con vocación de construcción y de liderazgo para después tener un banco que se dedique a colocar en LELIQs. Es decir, yo creo que esa no es evidentemente la razón de ser de nosotros, que tenemos todos los que estamos acá, tenemos millones de clientes, personas, tenemos decenas de miles de empresas a las que servimos. Ahora, tenés un contexto de demanda de crédito bajo, tenés que hacer una asignación de liquidez y evidentemente los instrumentos de corto plazo, y aquí en cualquier sistema financiero del mundo, cumplen ese propósito. Dicho lo cual, yo creo que no es deseable que los bancos trabajemos con una estructura inusual de proporción de estos activos. Y no por un tema de la percepción de riesgo, es por un tema de que no cumplimos nuestro rol. Ahora, evidentemente la demanda de crédito es algo que tiene que generarse a partir de una visión mejor de la economía, una recuperación. Yo confío en que eso ocurrirá y entonces esto volverá a un cauce más normal como estructura de balance. Luego, el segundo problema que mencionás, a mí me parece un tema que como sistema y como regulación del sistema tenemos que resolver. Hoy el sistema financiero, y esto forma parte del diálogo con el regulador, evidentemente, no es que lo digamos acá, ¿no? Nosotros no es deseable tener un esquema en el que el 75% de los activos y de los pasivos de un banco comercial normal como cualquiera de los nuestros tiene tasas reguladas, por activo o por pasivo, ¿no? Es decir, del lado del depósito o del lado del préstamo, ¿no? E inclusive cuando se regulan, en algunos casos la regulación de tasas está invertida, ¿no? Es decir, tenemos tasas de pago a los depositantes por encima de las tasas máximas que tenemos
en los préstamos, ¿no? Cosa que es un poco ilógico, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Entonces yo creo que esto evidentemente, cuando uno lo junta con otro tipo de restricciones, no es un conjunto de regulación que te permite pensar en desarrollar estructuralmente el sistema financiero. Habrá que ir saliendo de esto en un contexto de mayor normalidad macro y tener en mente que la lógica de un sistema financiero es más libre, con capacidad de competir, de construir con precios más libres, ¿no? Pero bueno, eso llegará en su momento. Hoy no es el momento, por lo visto. Déjame hacer un comentario porque hablamos de sustentabilidad, transformación del sistema financiero y creo que hay agendas todavía pendientes. Una que es clara que acá somos todos varones y hay un trabajo muy fuerte en esta cuestión que mencionaba Juan de generar apertura y dar nuevos espacios a la transformación, rompiendo techo de cristal que en el sistema financiero son evidentes en cuestión de género y también en lo que hace a la administración de situaciones de violencia que se dan en los ambientes de diferentes ámbitos y donde el sistema financiero tiene una deuda que creo que hay que seguir trabajando. Después tiendo a coincidir con lo que dijo Martín en el sentido que no podemos perder la dimensión de que venimos de un año y medio muy inusual a nivel global, las expansiones de liquidez de todos los bancos centrales para responder a una situación tan novedosa e histórica como fue la pandemia, van generando ahora un montón de discusiones sobre cómo empezamos a transitar ese tiempo. Y sobre eso Argentina en particular venía de también una situación de mucha inestabilidad económica, fundamentalmente en los 2 años del 18 al 19. Entonces hay una acumulación de perturbaciones que van generando una serie de situaciones que evidentemente va a haber que atender, va a haber que trabajar. El objetivo, supongo que de todos, es generar ese mercado de crédito, porque en definitiva es el rol que cada uno tiene y atendiendo a los diferentes públicos. Así que yo creo que es una agenda que, como dije hace un rato, creo que también es momento para que sea una discusión franca y amplia, porque involucra a todos los actores institucionales, no solo de la política, sino también de la dirigencia empresaria, en el caso de quienes me acompañan, en mi caso como presidente de un banco público, en un rol de funcionario público, que las consecuencias de la pandemia, más el ciclo de endeudamiento, más las crisis que se vienen produciendo, van repercutiendo en peores condiciones de vida para nuestra gente, y eso entiendo que todos estamos de acuerdo que Argentina necesita dar vuelta a esa página. Y bueno, ese es un trabajo que va a llevar tiempo. Fabián lo dijo, no hay soluciones inmediatas y tampoco hay atajos, sino que hay que empezar a trabajar con ese objetivo en la cabeza. Fabián. Bueno, yo celebro, digamos, que haya un programa económico, que se trate en el Congreso, creo que es muy importante. Cuando uno mira a Argentina, los últimos 50, 60 años es casi irrelevante quién gobernó. Hay como una tendencia a caída del PBI per cápita, aumento de la pobreza, etc. Y hay una constante que es el desequilibrio fiscal. Entonces yo y esto lo charlamos con Juan ayer, que nos encontramos en otro lado, yo digo, ¿y si probamos con equilibrio fiscal, muchachos? Y si Argentina empieza un camino de equilibrio fiscal por los próximos 20, 30 años, ¿por qué no probamos algo distinto? Esto no da resultado. Gastar más de lo que se recauda y pretender financiarlo con deuda externa, con deuda local o con emisión, no funciona. Aumenta la pobreza, no da soluciones a la gente. Entonces, dado que se va a dar una discusión ahora de todos los partidos, creo que ya es un tema del país. La moneda es del país, es de los argentinos, no es de ningún partido en particular. Entonces, ¿por qué no empezamos a dar esas discusiones en serio? Creo que es un momento fundacional donde tenemos que hacer algo muy distinto a lo que veníamos haciendo. Lo que venimos haciendo no funciona y no va a funcionar. El desequilibrio fiscal y después buscar la manera de cómo lo hago y si la inflación es 3 o 4 y estoy como mirando las cartas del truco para ver si es 3,2 o 2,9, no funciona. Tenemos que ir a algo muy diferente. Así que esa es la expectativa que tenemos nosotros de que esa discusión se dé y que se pueda pensar en algo diferente para los próximos años. Juan, para el cierre. No, estaba escuchándolo a Fabián y para no quitar mucho tiempo más, creo que lo único que sumaría es que ese proceso hacia adelante necesariamente tiene que ayudar a recomponer los precios relativos internos de la economía que hoy están muy distorsionados. Y es muy difícil encarar procesos, como preguntabas vos antes, de inversión, de reconversión de depósitos, que las empresas empiecen a generar esa demanda de crédito inicial que después lleva un correlato en el tiempo y se va sumando crédito tras crédito, si no tenés un escenario sobre el cual poder planificar.
Y hoy planificar en la Argentina con estos precios es muy complejo, porque no sabes qué tasa de interés vas a ponerle al crédito ni qué tasa de interés usar para descontar la inversión, para entender cuál va a ser tu retorno. Entonces, me parece que estas situaciones, que son más coyunturales, nos han llevado a tener un grado de inversión muy bajo en la economía, tanto del sector privado como del sector público también, y eso es parte del estancamiento. Entonces, estos zigzags que ha tenido la economía argentina en las últimas varias décadas, que ha generado este estancamiento del Producto Bruto Per cápita, han generado esta distorsión que hay que encarrilarla. Por supuesto, un set de reformas estructurales en algunos aspectos clave de la economía va a ser importante y un consenso social desde el sector privado y el sector público en determinar cuáles son esos próximos pasos a seguir, independientemente de quién maneje el gobierno en los próximos 15, 20 años, independientemente de quién maneje las empresas privadas en los próximos 15, 20 años, deberíamos tener un derrotero común que no se discute y en el cual todos empujamos hacia un único sentido, que es hacia adelante. Les agradezco mucho, Juan, Martín, Fabián, bueno, por haber llegado, la verdad, un lujo. Así que, bueno, nosotros continuamos con la agenda del 14º encuentro de los líderes. En este caso vamos a continuar, ahora le paso la posta a Walter Brown, jefe de redacción de Cronista, para hablar del tema salud. Enseguida.